Hola, hola mis queridos estudiosos. Hoy vamos a desarrollar el pantalón palazo tiro alto con bolsillo diagonal para dama. Para el desarrollo de este pantalón, inicialmente vamos a marcar el básico del delantero. Este básico yo lo tengo hasta el punto de la cintura y lo voy a trabajar, este diseño pues lo voy a trabajar hasta la cintura. Si de pronto deseamos que el pantalón sea un poco descaderado, entonces lo descaderamos lo que necesitemos y luego hacemos el desarrollo, ¿sí? Sería lo primero que se debe hacer. En este caso voy a desarrollar el pantalón a la cintura. Entonces lo primero que voy a hacer es marcar el molde básico sobre el papel. Una vez tengamos marcado el molde, continuamos con el desahogo que le vamos a dar, ¿sí? Primero en la parte del tiro, porque esta es una parte muy importante a la que le debemos dar desahogo, dado a que la amplitud del pantalón empieza desde el punto de la altura de cadera. Desde el punto de la altura de cadera hacia abajo, el pantalón se amplía. De esta manera el tiro también se debe ampliar. Por tanto, vamos a sacar 2 centímetros desde el punto del tiro sobre la línea horizontal, y luego de sacar los 2 vamos a bajar 3 centímetros. Esto con el fin de darle movimiento a este punto del tiro. En la parte inferior vamos a sacar en la bota 4 centímetros hacia la entrepierna y 8 centímetros hacia el costado. De esta manera entonces vamos a trazar las líneas. De esta manera ya he trazado las nuevas líneas de la bota, de la entrepierna, la corrección del tiro y la línea del costado. Tengan muy en cuenta que en la parte del tiro debemos corregir de manera horizontal los 2 centímetros y de manera vertical los 3 centímetros para de esta manera hacer o desarrollar una nueva curva de tiro. Como ya les había comentado, el pantalón se está desarrollando con el tiro alto, o sea, hasta la cintura. Entonces, a partir de esta medida, debo eliminar la medida de la pretina. En este caso es de 4 centímetros. Vamos a desarrollar una pretina recta. Entonces, sobre este punto bajamos 4 centímetros y lo mismo sobre el costado. Trazamos una línea horizontal. Y nuevamente voy a verificar la medida de la cintura de la primera línea sobre la segunda línea que he trazado, porque de todas maneras en esta parte del costado hay que corregir un poco, porque al bajar la línea en esta parte ya había incrementado un poco la medida de la cintura. Entonces la verificamos y trazamos nuevamente esa línea. Entonces he trazado mi nueva línea de cintura, porque estos 4 ya los he eliminado del molde y van a pasar a la pretina. Ahora, sobre el lado del costado, sobre la línea de la cintura, vamos a entrar 3 centímetros y vamos a trazar una diagonal hacia el costado con una medida de 16 centímetros. Esa va a ser la medida de la entrada del bolsillo o la boca del bolsillo. Luego nos vamos a guiar sobre esta línea, que es la línea de quiebre y la línea de tiro horizontal, y en esta esquina vamos a entrar más o menos unos 2 o 3 centímetros y vamos a hacer una suave curva para indicar la bolsa que va a armar la parte del bolsillo. Entonces ya hemos graficado el bolsillo sobre la línea de cintura entre 3 y bajando 16 centímetros. Esta va a ser la entrada del bolsillo. Entonces, de esta manera, de esta parte vamos a sacar las 2 partes del bolsillo, que son, primero, desde este punto hasta acá, sobre la línea de quiebre, salimos hacia el costado, subimos por el costado hasta este punto
Esa es la parte del bolsillo 1. Y la parte 2 sería esta parte, bajamos, subimos por el costado y nos vamos por la diagonal. Esa es la parte del bolsillo 2. Por otra parte, ya la pieza del delantero del pantalón, que sería con todos los ajustes que hicimos, y en esta parte el pantalón va a quedar sobre esta línea, ¿sí? Porque ya esta partecita va a ser parte de la bolsa del bolsillo. Entonces el delantero empieza sobre la línea diagonal. Bueno, entonces ya les mostraré el despiece para que miren cómo queda cada una de las partes. Ahora nos queda para desarrollar la parte del posterior del pantalón. Continuamos ahora con la parte posterior del pantalón. Para el desarrollo de esta parte debemos tener en cuenta los ajustes que hicimos en la parte del delantero. Inicialmente vamos a dar el desahogo del tiro, que se debe hacer de la misma manera, con los mismos incrementos. Sobre la línea horizontal del tiro sacamos 2 centímetros y verticalmente bajamos 3. En la parte de la bota vamos a sacar 4 centímetros hacia la entrepierna y 8 centímetros hacia el costado. Ahora, en la parte de la cintura vamos a bajar lo equivalente a la pretina. Entonces fueron 4 centímetros que decidimos para la pretina. Bajamos paralelamente a la línea inicial que tenemos de cintura y trazamos la línea. Ahora vamos a verificar la medida de la cintura. Recuerden que en esta parte la medida de cintura no tiene incluida la pinza, porque esta pinza se elabora, o sea, se cierra en el molde, en la tela cuando se elabora. Entonces la medida de la cintura debe estar de este punto hasta antes de empezar la pinza y luego donde termina la pinza hasta el final. Entonces esa medida, que es la cuarta parte de la cintura, debe reflejarse en la segunda línea. Entonces se deben verificar esas medidas para luego poder continuar con las líneas de nuestro nuevo molde. Bueno, quiero aclararles que en esta parte del posterior del pantalón tenemos la pinza. Esta pinza es funcional, o sea, se va a hacer en la tela, pues esta pinza ayuda a dar horma en la parte de los glúteos. Entonces es importante que la hagamos. Y ahora el paso siguiente es tomar la medida sin incluir la pinza de este punto hasta acá y luego lo restante hasta este punto. Hay que verificar nuevamente esa medida para luego sumarla con la del delantero y de esa manera tener la medida para desarrollar la pretina. Entonces vamos a pasar al siguiente paso, que es la pretina, y posteriormente pues se va a desarrollar ya lo que es el despiece. Olvidaba comentarles un detalle muy importante. La amplitud del pantalón palazo no tiene una constante. Podemos manejarlo de esta manera, que es como un tipo intermedio. Podría ser un poco menos en ambos lados o podría ser más grande la amplitud. Entonces esto es un pantalón que yo lo puedo ampliar mucho más. Entonces también es muy relacionado que el valor de la amplitud en la bota tenga relación con la amplitud en el tiro, ¿sí? A más volumen, más amplitud en el tiro. A menos volumen, menos amplitud en el desahogo del tiro. Entonces eso también es un detalle importante porque lo vamos a trabajar de esa manera. Para elaborar la pretina, entonces vamos a graficar un rectángulo. Este rectángulo va a tener en cuenta las siguientes medidas, que son contorno de cintura. En este caso, para esta talla, el contorno de cintura es 78. El monte de botón son 4 centímetros y el ancho de la pretina también son 4 centímetros.
Entonces, vamos a desarrollar un rectángulo con el doble del ancho de la pretina, que en este caso es 4, el doble serían 8. Y el largo de este rectángulo sería la mitad del contorno de cintura, que son 78, serían 39, más la mitad del monte de botón. El monte de botón son 4, pasarían a ser 2 centímetros. Entonces, esta línea va a medir la mitad de la cintura más la mitad del monte del botón. De esta manera mediría 41 centímetros. Ahora, cuando digo la mitad es porque para evitar dibujar toda la pretina, entonces yo puedo hacer de esta manera la mitad y agregarle a esta pieza un doblez de tela. Quiere decir que la pieza va a salir doble, con doblez de tela en esta parte. Entonces ahí ya está graficada la pretina, y ahora sí entonces les voy a indicar cómo queda el despiece de toda la moldería. De esta manera quedan las piezas de la parte delantera del pantalón. Entonces tenemos que, como les había repetido, en la parte del revoque del bolsillo del delantero, el pantalón o la parte delantera queda sobre esa diagonal, lo mismo que esta parte del forro sale a partir de la diagonal, y la segunda parte del forro sí sale sobre la línea del costado. Bueno, entonces ya tenemos delantero con el margen de costura. Recuerden que para tejido plano el margen de costura es de 1 centímetro. En la parte inferior le he agregado 4 centímetros para el dobladillo, incluida la costura. En cuanto al forro o piezas que arman el bolsillo, tenemos, como les decía, una que sale sobre la línea del costado y la otra que sale sobre la diagonal. De igual manera, todas llevan 1 centímetro de costura alrededor. Tenemos la pretina, que anteriormente ya les había explicado, que para no hacerla completa se grafica solamente la mitad. Le damos la indicación de que acá se debe colocar la tela al doblez, y de esa manera la obtenemos completa. Tenemos la aletilla y el aletillón. Recuerden que el aletillón se dobla a la hora de confeccionar, y la aletilla sí es sencilla. Estas dos piezas, como ya en el pantalón básico les había explicado, al confeccionarlas pues llegan hasta el punto del piquete de la altura de cadera. Bueno, otra de las marcaciones muy importantes en estas piezas es el hilo de tela. El hilo de tela que me indica la forma correcta de colocarlo sobre el textil. Sobre todo esta línea es muy importante, dado a que el pantalón necesita estar muy bien ubicado respecto al hilo que lleva el textil, para que de esta manera no se deforme la horma. Entonces, esta es la parte del delantero, y ahora seguimos con la parte del posterior. La parte del posterior también la conforman solo una pieza, y esta pieza lleva consigo la pinza, esta pinza del posterior, donde indica el inicio y la terminación de la misma, el centímetro de costura, el dobladillo y la línea del hilo, que es muy importante a la hora de cortar. Bueno, espero que haya sido de buen provecho pues este desarrollo, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.